El vidente, capítulo 4. La diversidad de los estados visionarios. Hay un solo Espíritu Santo, pero Él obra en una multiplicidad de formas diferentes. Hay muchos dones espirituales, pero un solo dador de los dones, el Espíritu Santo de Dios. La unción profética se manifiesta de diferentes maneras, pero todas ellas derivan del mismo Espíritu. Como Pablo les escribió a los Corintios: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. 1 Corintios 12, 4 a 12. Esta misma diversidad del Espíritu se aplica también a los estados y las experiencias visionarias. De hecho, el Antiguo Testamento usa una variedad de palabras griegas para expresar diferentes estados visionarios. Ninguno de esos estados es superior o mejor que ninguno de los otros. Simplemente son diferentes y el Espíritu Santo los usa con distintas personas para distintos propósitos. Echemos una mirada más de cerca sobre algunos de estos estados visionarios. Examinar cada uno de ellos nos brindará una mayor comprensión y apreciación por la amplia diversidad de esta forma de unción profética del vidente. Investiguemos 8 palabras que nos desplegarán 8 expresiones complementarias. Número 1. Onar. Es la palabra griega comúnmente usada para sueño. Se refiere simplemente a la clase de sueños que todos tenemos cuando dormimos. Los sueños de todos los días son visionarios por naturaleza, ya que nuestras mentes generan imágenes que vemos mientras estamos dormidos. Como la Biblia muestra claramente, Dios puede y usa estos sueños comunes para comunicarse con la gente común. Veamos 3 ejemplos. Según Mateo, Dios le habló a José, el padre terrenal de Jesús, a través de sueños, no una sino 3 veces. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Mateo 1:20, 24 al 25. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Mateo 2, 13 al 14. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Mateo 2, 19 al 21. Note en estas ocasiones que aunque José experimentaba sueños durante su descanso, reconocía que provenían del Señor y rápidamente obedecía su mensaje. Luego de hallar y alabar al niño Jesús en Belén, los sabios de Oriente también recibieron una palabra del Señor a través de un sueño común. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Mateo 2:12. En este caso había un sueño común con un elemento aparentemente fuera de lo común. Todos los sabios tuvieron el mismo sueño. Oremos para que eso ocurra también hoy. En ocasiones Dios hasta les habla a los no creyentes a través de un sueño. Y estando sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Mateo 27, 19. Poncio Pilato estaba juzgando a Jesús cuando su propia esposa le advirtió acerca de quién era él por un sueño que la había turbado toda la noche anterior. Aquí hay una evidencia bíblica de Dios pasando información secreta en forma de un sueño de advertencia a un incrédulo.
una mujer que ni siquiera era parte del pueblo del pacto. El Señor es absolutamente soberano y puede hablarle a quien quiera, de la manera que quiera, cuantas veces quiera. Muchas veces lo hace a través de un sueño común, un onar. Número 2. Enumnión. Como onar, la palabra enumnión se refiere a una visión o un sueño recibido mientras se está durmiendo. La diferencia con enumnión es que interviene un factor sorpresa en el sueño. Un ejemplo de esta palabra se halla en el libro de Judas. No obstante, de la misma manera también estos soñadores en unión mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Judas 8 y 9. La frase estos soñadores se refiere a cierta clase de hombres impíos que han entrado encubiertamente, versículo 4, buscando corromper a la iglesia y negar a Cristo. En el contexto, Judas los compara a los ángeles que se rebelaron contra Dios y al pueblo de Sodoma y Gomorra, que fueron destruidos a causa de su gran pecado e inmoralidad. De la misma manera, estos soñadores en Judas 8 se han volcado a sueños sensuales que corrompen la carne, y tal como Sodoma y Gomorra se disponen para una repentina y asombrosa sorpresa cuando el juicio de Dios caiga sobre ellos. Otro ejemplo de la palabra enunión se encuentra en el segundo capítulo de Hechos. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Palabra enunión. Hechos 2:17. Literalmente la frase soñarán sueños significa serán dados a soñar sueños. Esta es la clase de sueños que realmente se pega a uno aún después de despertarse. Algo acerca de ese sueño lo sobresalta y pone sus sentidos alerta, quizás un elemento sorpresa que le hace recordarlo vívidamente. He tenido varias veces esa clase de encuentros. Una vez, mientras me hallaba ministrando en la Argentina, soñé que un ángel estaba en mi cuarto. En medio de la noche me desperté y de repente encontré mi habitación permeada por una atmósfera de asombro, sorpresa y pavor. Antes que supiera qué era lo que ocurría, fui catapultado a una visión abierta de un ángel parado al borde de mi cama que me declaraba: agarra el momento. Inmediatamente me encontré sobrenaturalmente lleno de la energía de Dios y del poder para cumplir mi compromiso ministerial. Sí, a veces un elemento sorpresa es soltado en estos encuentros visionarios. Atención, esté preparado o no, Él viene. Número 3. Orama. Orama es otro término general para visión que significa lo que es visto. Lleva consigo el sentido particular de un espectáculo, vista o apariencia. Los ejemplos del Nuevo Testamento comúnmente asocian esta palabra con despertar visiones. Mateo usa orama para describir la visión que Pedro, Juan y Jacobo tuvieron en la transfiguración de Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión, orama, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Mateo 17:15. En el libro de los Hechos, Ananías recibió instrucciones a través de una visión orama para ir hasta donde Saulo estaba. El Señor usó los mismos medios para hacerle saber a Saulo que Ananías estaba en camino. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión la palabra orama: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto una visión. A un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Hechos 9:10-12. El 10º capítulo de Hechos nos cuenta la historia de Cornelio, el centurión romano, y Simón Pedro, y cómo el Señor usó visiones para reunir a los dos hombres. Cornelio, un hombre temeroso de Dios, estaba orando cierto día cuando un ángel se le apareció. Este vio claramente una visión orama, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Hechos 10:3-4. Siguiendo las instrucciones del ángel, Cornelio envió a buscar a Simón Pedro, que estaba en Jope, al
Al día siguiente, mientras Pedro estaba en el techo de la casa donde estaba parado, tuvo una visión. Hechos 10:9 al 16. En estos versículos, la palabra griega usada para describir la visión de Pedro es éxtasis, que significa trance. Al final, cuando Pedro trata de entender lo que ha visto, la palabra orama es usada. Mientras Pedro medita en el significado de la visión, los siervos de Cornelio llegaron. El apóstol Pablo no era ajeno a las visiones. Hubo tiempos en los que Pablo recibió instrucciones para su ministerio en un estado visionario. Un ejemplo tal llevó el Evangelio a Europa del Este por primera vez. Y se le mostró a Pablo una visión, orama, de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión orama, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hechos 16:9 al 10. En otra ocasión, Dios usó una visión para animar a Pablo y para instruirle a detenerse en la ciudad de Corinto y predicar por un tiempo. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión orama de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Hechos 18:9 al 11. Usted también puede ser un candidato para visiones orama. Solo dígale al Señor su deseo de ser una persona que recibe el espíritu de revelación y ve visiones. Está en su palabra, es para hoy, está allí para el que lo solicite. Número 4. Orasis. Esta palabra, la cual se usa solo 2 veces en el Nuevo Testamento griego, se refiere a la vista o visión tanto en un sentido interno como externo. El lenguaje griego no hace distinción entre la percepción del ojo físico y el no físico. Tanto la visión interna como la externa son consideradas percepciones igualmente genuinas. Todos tenemos 2 pares de ojos, nuestros ojos naturales o físicos y los ojos de nuestro corazón, con los cuales vemos en el mundo espiritual. A este segundo par de ojos se refería Pablo en Efesios 1:18 cuando dijo: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Estos son los ojos a través de los cuales vemos y entendemos las verdades espirituales. La Biblia dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Todos los templos tienen puertas y ventanas. Cuando el Señor viene a habitar en nuestro templo, le gusta asomarse y mirar por sus ventanas. Nuestros ojos físicos y espirituales son las ventanas de nuestra alma. La primera vez que aparece orasis en el Nuevo Testamento se encuentra en Hechos 2:17 en la frase: vuestros jóvenes verán visiones. Apocalipsis 4:3 contiene el otro ejemplo de esta palabra griega, y el aspecto del que estaba sentado orasis era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. En este caso, la palabra es usada en su sentido externo de aspecto o apariencia. Dicho simplemente, una visión, una orasis, ocurre cuando el espíritu que vive dentro de nosotros mira a través de las ventanas de nuestros ojos y nos permite ver lo que él ve. Estamos viendo lo natural o lo espiritual. A veces es difícil de distinguir, a veces la respuesta es ambas. Cuando nuestros ojos espirituales están abiertos, a veces nuestros ojos naturales pueden ver el reino espiritual. Podemos ver imágenes duales como visiones espirituales superpuestas sobre el cuadro o las imágenes que vemos con nuestros ojos físicos. Hace unos años, cuando vivía en otra casa, estaba parado en el patio trasero de nuestro hogar mirando a los niños jugar en las hamacas. Al costado de las hamacas había un pequeño tobogán. Mientras permanecí mirando a mis niños, mis ojos espirituales se abrieron por unos instantes. Aunque continué viendo las imágenes de las hamacas, mis niños y el tobogán en el plano natural, con mi vista espiritual comencé a ver una pequeña pileta de natación circular al pie del tobogán. Mientras miraba, un hombre adulto se deslizó por el tobogán y cayó de cabeza en la piscina. Mi reacción fue preguntar: ¿qué es esto? Para mi asombro, la respuesta vino inmediatamente. Oí una voz que habló a mi espíritu: voy a restaurar al hombre caído a la pileta de mi propósito. Supe que el Espíritu Santo me había dado la interpretación de la visión. Fue muy alentador para mí. En esos años yo había usado esa frase muchas veces en intercesión, clamando para que el hombre caído fuera restaurado a los propósitos de Dios. Esa revelación vino a mí a través de una visión orasis, en la cual yo veía con mis ojos naturales y con los espirituales simultáneamente. Número 5. Optasia. Otro estado visionario que se encuentra en el Nuevo Testamento se denota por la palabra optasia. Literalmente significa visualidad o en forma concreta aparición.
Optasia tiene la connotación específica de un autodescubrirse o dejarse ver por otros. La palabra aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, siempre en el contexto de alguien viendo un personaje divino o espiritual. Por ejemplo, en el primer capítulo de Lucas, el sacerdote Zacarías tiene una visión del arcángel Gabriel mientras llevaba a cabo las tareas del templo. Gabriel informa a Zacarías que él y su esposa Elizabeth tendrán un hijo a quien debían llamar Juan. Su hijo crecería hasta convertirse en Juan el Bautista. Como Zacarías tuvo dificultad en creerle a Gabriel, el ángel le dijo que no podría hablar hasta que lo dicho sucediera. Sin duda, Zacarías fue profundamente conmovido por esta visión. Pero cuando salió no podía hablar y comprendieron que había visto visión Optasia en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Lucas 1:22. La segunda vez que se usa Optasia es en conexión con el relato de Lucas sobre la resurrección de Jesús. 2 de sus discípulos estaban en el camino a Emaús, conversando con el recientemente resucitado Jesús. Ellos no lo reconocieron. Uno le dijo: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión Optasia de ángeles, quienes dijeron que él vive. Lucas 24:22 al 23. Pablo también usó Optasia en el capítulo 12 de la segunda carta a los Corintios, para describir en tercera persona un encuentro visionario que había tenido. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones Optasia y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años y en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo y conozco a tal hombre si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Versículos 1 al 4, capítulo 12. La descripción de Pablo revela otra dimensión de Optasia. La visión no solo consiste en ver un personaje divino o angelical. La persona que experimenta la visión puede también verse a sí misma participando en ella, desde la perspectiva de una tercera persona. Este es el aspecto de autodescubrirse o mostrarse que abarca el tipo de visión Optasia. Luego de que mi padre Wayne Gold partiera para ir con el Señor, yo estaba ministrando en Atlanta, Georgia, en una conferencia profética. Esa noche había hablado de porteros de su presencia. Al cierre del servicio caí de rodillas en la plataforma, sobrecogido por la belleza del Señor. Mucha gente estaba postrada buscando el rostro del Señor. De repente, mientras lloraba abiertamente, vi una imagen externa del rostro de mi padre que me miraba. Estaba aturdido por la visión que veía. Continué llorando y el Espíritu Santo me dijo: tengo una palabra para darte de tu padre. De nuevo el semblante de mi padre apareció justo enfrente de mí. Él había fallecido de una enfermedad que lo había consumido sin dejar rastro del hombre fuerte que una vez había sido. En esta visión de ojos abiertos, él aparecía sanado, fuerte y vibrante. Entonces escuché estas palabras habladas directamente a mi corazón por segunda vez. Tengo una palabra para darte de tu padre. Palabras simples y claras vinieron mientras yo seguía viendo la cara sonriente de mi padre. Ahora te entiendo. La sanidad fluyó por mi interior. ¡Qué experiencia! ¡Qué bendición! Tocó profundamente mi corazón en una manera que solo Dios podía hacerlo. ¡Qué Dios tan personal! Número 6. Éxtasis. Ahora llegamos a la palabra éxtasis, de donde deriva la palabra castellana éxtasis. Éxtasis se usa 7 veces en el Nuevo Testamento y, dependiendo de cómo es utilizada, significa asombro, sorpresa o trance. Literalmente, éxtasis significa desplazamiento de la mente o perplejidad. Cuando se traduce como trance, éxtasis se refiere a ser tomado cautivo en el espíritu para recibir una revelación de Dios. Es muy similar al estado al que Juan se refiere en Apocalipsis 1:10 cuando dice: yo estaba en el espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Un buen ejemplo del primer significado de éxtasis se encuentra en Lucas 5:26. Todos, sobrecogidos de asombro, éxtasis, glorificaban a Dios. Llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Este versículo describe la respuesta de la multitud que veía cómo Jesús sanó al paralítico, cuyos amigos lo habían bajado por el techo para acercarlo a él. El tercer capítulo de Hechos registra un caso similar, cuando Pedro sanó al mendigo que había nacido cojo, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto, éxtasis, por lo que le había sucedido. Hechos 3:9 al 10.
En ambos casos el pueblo que era testigo de estos milagros estaba tan asombrado que fue subyugado en una clase de experiencia extática. En la mañana de la resurrección de Jesús, 3 de las mujeres que lo habían seguido fueron a la tumba para ungir su cuerpo. En vez de ello encontraron la tumba vacía y un ángel de Dios que les dijo que Él había resucitado entre los muertos y que lo encontrarían nuevamente en Galilea. ¿Cómo respondieron ellas a esta visitación angelical? Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, éxtasis, y decían nada a nadie porque tenían miedo. Marcos 16:8. Éxtasis también significa trance, como en Hechos 10:10, cuando Pedro tuvo la visión en la terraza en Jope antes de la visita a Cornelio, y tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis o trance, éxtasis. Algo similar le ocurrió a Pablo cuando estaba orando en el templo de Jerusalén. Me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis o trance. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Hechos 22:17-18. Un trance es una forma de experiencia extática. En nuestro tiempo los trances han adquirido una mala fama por su asociación con el movimiento de la nueva era y el ocultismo. Las experiencias de Pedro y Pablo revelan que un trance, a pesar de no ser tan común como los otros tipos de estados visionarios, es de todos modos una forma igualmente bíblica. Dios puede elegir para impartir revelación a su pueblo. Trataré el tema de los trances en profundidad en el capítulo 9. Número 7. Apocalipsis. Con Apocalipsis llegamos a la palabra que con más frecuencia se usa en el Nuevo Testamento para describir un estado visionario. La palabra aparece unas 18 veces, una vez en Lucas, una vez en Apocalipsis, 3 veces en Primera de Pedro y el resto en 6 de las cartas de Pablo. Generalmente se traduce como revelación. Apocalipsis significa literalmente descubrir, una aparición o venida, una manifestación. Lleva específicamente el sentido de algo oculto que ahora ha sido descubierto o revelado. Este sentido de la palabra es claro en el capítulo 16 de Romanos, en donde Pablo escribe: y el que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación, Apocalipsis, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Versículos 25-27. Pablo usa la misma palabra en Efesios 1:17 cuando ora para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, Apocalipsis, en el conocimiento de Él. En varias instancias Apocalipsis aparece en conexión con la revelación o aparición de Cristo en su regreso. Pedro usa la palabra especialmente en este contexto, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Apocalipsis, el Señor Jesucristo. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Otra vez la palabra Apocalipsis. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6-7 y versículo 13. ¿Alguna vez ha tenido la experiencia de sentir de pronto como si encendieran una pequeña luz dentro suyo? Usted puede no necesariamente tener una visión real, sino simplemente un sentido de que algo que no entendía, algo que estaba escondido en usted, ahora es revelado. Esta es una experiencia del tipo Apocalipsis. Por supuesto, el uso más familiar de la palabra Apocalipsis está en Apocalipsis 1:1, la revelación, Apocalipsis de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y allí es de donde deriva nuestro término Apocalipsis. Por su asociación con el libro de ese mismo nombre, con todas sus descripciones gráficas del desastre y su imaginería simbólica, la palabra Apocalipsis se ha vuelto para muchas personas una idea de eventos catastróficos, particularmente aquellos relacionados con el fin del mundo. Para muchas personas el libro de Apocalipsis está lleno de enigmas encriptados y misterios atormentadores difíciles de entender. Es importante, por tanto, recordar que Apocalipsis o Apocalipsis no significa escondido, sino revelación o quitar el velo.
Espere que el Espíritu Santo le revele misterios de la palabra de Dios a través de encuentros sobrenaturales del tipo celestial. Egenomen en Neumati. Finalmente quiero examinar una frase griega que tiene enorme significancia para todo el espectro de los estados visionarios. Mencioné antes que Juan, el escritor de Apocalipsis, puede haber estado bajo un estado de trance, un éxtasis, durante el tiempo en que recibió la visión del Señor. Sin embargo, Juan mismo no usa esa palabra para describir su estado, usa la frase egenomen en Neumati, que significa yo estaba en el Espíritu. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu, egenomen en Neumati, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Apocalipsis 1, 9 al 10. La frase egenomen en Neumati significa literalmente volverse en el Espíritu, un estado en el cual uno puede ver visiones y ser informado o hablado directamente por el Espíritu Santo. Allí está el secreto de cómo encontramos la revelación. ¿Cómo recibimos esta percepción? ¿Cómo vemos las visiones? Lo hacemos primeramente a través de estar en el Espíritu. Cuanto más estamos y caminamos en el Espíritu, más vamos a ser uno con Él y más nuestros ojos van a ser abiertos para ver en el Espíritu. Él nos da la percepción para mirar dentro del reino espiritual. Lucas usa una frase similar cuando escribe: Jesús, lleno del Espíritu Santo, neumnatos agiou pleres, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Lucas 4, 1 al 2. Note que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto donde fue tentado por el diablo. Ese hecho nos abre por completo una nueva dimensión. El Espíritu puede traernos a una nueva dimensión espiritual con el propósito no solo de ver los reinos celestiales o discernir las intenciones y motivos que yacen en los corazones de las personas, sino también ver los dominios demoníacos que se preparan para la batalla. Esto nos lleva a un principio que es sumamente importante para todos nosotros, sea que nos estemos moviendo o no en una unción visionaria en particular. Siempre debemos enfrentar al diablo en los términos y condiciones de Dios, no en los nuestros. Nunca debemos interactuar con el diablo en sus términos. Siempre Jesús es nuestro ejemplo. En el desierto estaba lleno del Espíritu. Desde esa posición, Jesús obtuvo la victoria sobre el diablo. La única manera en que podemos tener esperanzas de enfrentarnos con el diablo y salir triunfantes es siendo llenos de y guiados por el Espíritu Santo. Esto significa que no debemos buscar el tener encuentros con el enemigo. A quien debemos buscar es a Dios si estamos fielmente deseando vivir para Cristo. Esos encuentros vendrán a nosotros porque el diablo mismo nos buscará. Somos una amenaza para el reino de las tinieblas. Podemos entrar en el combate, en la llenura y en el poder del Espíritu Santo, y entonces juntos venceremos al enemigo. Recuerde que la victoria no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4, 6b. Llenos y guiados por el Espíritu, tenemos el poder, tal como Jesús lo hizo, de encontrar y vencer al enemigo. Es solo bajo el paraguas de protección del Señor que estamos seguros. Note que cada uno de nosotros tenemos distintos dones y llamados en el Señor. Todos somos llamados a la batalla, pero solo algunos son realmente llamados como guerreros, con un don de fe u otra combinación de dones que los habilita para su tarea. Cindy Jacobs, cofundadora de Generales de Intercesión y Profeta del Señor, se mueve en el don de discernimiento de espíritus, que la capacita para distinguir espíritus malignos que obstruyen los propósitos de Dios y también para sentir, ver o percibir la presencia celestial del Señor sobre una región. Personalmente la he visto entrar en el espíritu, egenomen en Neumati, y ser usada por el Señor en esta maravillosa dimensión. Las fuerzas demoníacas retroceden cuando estas tinieblas temporales son penetradas por la luz de Dios. Hay mucho para aprender de estas facetas y esferas de unción, de revelación. Necesitamos sabiduría, iluminación y conocimiento del Espíritu Santo para juzgar sabiamente la revelación que recibimos. Él promete que nos la dará. No nos dará experiencias o dones sin enseñarnos a usarlos.